La educación siempre ha sido, por lo menos en la región latinoamericana, pero también en general en el mundo, un juego de suerte y de élites. Depende muchísimo de la familia donde tú naces, las oportunidades que puedes tener y el acceso al nivel educativo que puedes lograr. Y no me refiero solamente a educación superior, me refiero al hecho de que, por ejemplo, la gran mayoría de las familias bilingües son familias de clase media alta o de clase alta. Me refiero al hecho de que el acceso a tutores es exclusivo casi siempre de haber nacido en la familia correcta. Y que a pesar de que cada vez más los países mejoran su núcleo académico general para todo el mundo, empieza a existir específicamente en las carreras de tecnología una brecha cada vez más grande entre lo que se enseña desde una perspectiva académica y lo que el mercado está buscando. Gran parte de esta brecha está empujada por elementos burocráticos y legales, porque las universidades no pueden reaccionar a cosas a las que están legalmente obligadas a no reaccionar, como mantener un currículum académico estable por 4 a 5 años. Al mismo tiempo, tenemos una serie de brechas que son, digamos que en el día a día invisibles, pero cada vez más insoportables. Para mí, por ejemplo, la más grande es la brecha que existe a nivel de género, la brecha que existe a nivel de la cantidad de mujeres que trabajan en la industria de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, que es muy extraño porque esto no existía en los 70s. Es un fenómeno del final de la guerra, del final de la Guerra Fría en particular, y del inicio de un cambio socioeconómico completo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Platzi? Estamos tratando de demostrar desde una perspectiva educativa que ninguna de estas restricciones es natural, que son todas artificiales y son traídas no necesariamente de la forma correcta de enseñar, sino de la forma en la que nosotros como sociedad entendemos la educación. Para ser más puntual, ¿nunca les ha parecido muy sospechoso que todas las carreras duren lo mismo? Todas las carreras duran lo mismo. Todas las carreras duran como 4 o 5 años, o ciertos tipos de carrera duran 2 a 3 años, pero todas duran lo mismo, porque exactamente lo mismo. Y la respuesta es que no hay ninguna razón pedagógica, que todas son razones burocráticas o incluso ni siquiera son burocráticas. A veces las razones son, no, pues tenemos que construir esta carrera y llamamos a un experto, el experto nos dijo que era así y llevamos haciendo lo mismo hace 100 años, hace 200 años. Es muy extraño. Y luego está el tema de medir la educación por horas. Nosotros por razones capitalistas, porque hay que pagar a los profesores y porque hay límites en los salones de clases, razones de limitaciones físicas y de pago, medimos la educación en horas. La medimos en horas tan duro que estamos clavados con comparar calidad con horas. Entonces uno le dice, yo voy a estudiar electricidad para reparar lavadoras. Ok, ¿cuántas horas dura el curso? Son 200 horas de lavadoras. Uy, 200 horas de lavadoras son muchas horas de lavadoras. Seguro que son buenísimas lavadoras porque fueron 200 horas de lavadora. ¿A quién carajos le importa? Estoy seguro que hay personas que en 3 horas aprenden a reparar una lavadora de una manera perfecta, a nivel Dios de reparar lavadoras. Míralo de acuerdo a un estudio científico. En los años 70 hubo un estudio científico llamado el problema del doble sigma de Benjamin Bloom. De Benjamin Bloom's Two Sigma Problem. Es un paper científico muy famoso que demostró algo muy simple. Las horas no importan. Hay seres humanos que aprenden un concepto en un mes y hay otros seres humanos que aprenden un concepto en 3 años. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos seres humanos? Ninguna. Nosotros estamos muy cableados a pensar que si no vamos al mismo ritmo de nuestros compañeros, que si no terminamos al mismo semestre, que si perdemos alguna materia, alguna asignatura y nos toca repetir, es que somos tontos. Es que no servimos para eso. Pero eso no tiene ningún sentido. Benjamin Bloom demostró que si a un estudiante le toma 3 años aprender inglés y a un estudiante le toma 3 meses aprender inglés, no pasa nada. Ambos aprendieron inglés y no hay ninguna diferencia entre el que le tomó 3 años y el que le tomó 3 meses. La diferencia es mental. Y entonces nos llenamos de estudiantes que tienen síndrome del impostor, que creen que no pueden, que buscan empleos súper estables, seguros y chiquitos porque no son ambiciosos, no le apuntan grande, no creen empresas, no construyen ideas más grandes. Y normalmente le relegamos esa construcción de grandes ideas a las personas que crecieron en entornos que los apoyaron más. Y casi siempre los entornos que los apoyaron más son familias de más dinero. Lo que es Platzi y lo que es la revolución de la educación online, no medida en horas y no impartida en tiempo real, es una revolución de accesibilidad y democratización de acceso a educación superior no regulada. Es la idea de que cualquier persona puede
salir adelante simplemente con una computadora conectada a Internet. Y tenemos los datos. El 40% de los estudiantes que entran a estudiar a Platzi, el 40%, ganan salario mínimo, el ingreso mínimo o menos del mínimo. Y en ocasiones esto significa ganar menos de 300, menos de $200 al mes en algunos países de Latinoamérica. 12 meses después, estos estudiantes multiplican sus ingresos de 3 veces a 10 veces de por vida. Entonces sí se puede. Lo que hay que hacer es hacerlo más grande y más escalable. Nos tocó aprender de una manera muy agresiva a través de la pandemia los problemas que tiene la educación por Internet. Y en la educación por Internet hay que aprender a dividirla en dos grandes partes. Una cosa es aprender por Internet en una videollamada en tiempo real, replicando la experiencia del salón de clases, que es lo que mucha gente le tocó sufrir. Otra cosa muy distinta es aprender por Internet usando las capacidades únicas y especiales, las capacidades realmente mágicas que tiene Internet. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué nosotros tenemos que estar todos en un salón de clases a la misma hora? No, por disciplina, dirán las personas, pero no hay ninguna correlación científica. Lo único de que eso genera disciplina. La única prueba que tú estás viendo es que tú puedes cumplir un horario. Y realmente es tan importante en un mundo donde el trabajo remoto es la número uno y donde todas las empresas están migrando de medir los resultados de su gente basado en las horas que están en la oficina a medirlos basado en resultados, porque cada vez las empresas están contratando a más personas en múltiples zonas horarias, por ende el concepto de tener un horario pierde sentido. No. Por crear una correlación fuerte con nuestros compañeros, por crear como relaciones humanas. Sí, eso es verdad. Eso es valioso. Pero si somos muy, muy, muy honestos, el porcentaje de personas que logran conseguir relaciones valiosas para toda la vida, derivadas de la educación básica, primaria y secundaria, es muy pequeña. No es tan grande. Está altamente romantizada por las telenovelas, por las películas, por las series de televisión. Pero pregúntense ustedes cuánta gente, si ustedes tienen más de 30 años, ¿cuántas personas de su educación básica, primaria y secundaria todavía charlan? Charlan de que ustedes digan, sí, voy a hablar con esta persona es increíble, me cambió la vida. Más allá de que hayan terminado con su pareja de la secundaria y que tengan 3 hijos y cosas por el estilo, fuera de ese círculo, probablemente la respuesta es muy poquitos. Luego está, no, pero es que el lustro universitario es un lugar donde yo conozco a las personas que me acompañan. Y sí, eso es completamente cierto. Por ejemplo, el valor más grande de un MBA rara vez son las clases. Las clases son importantes, el modelo de casos de estudio, etcétera, el trabajo duro, el entender diferentes modelos de negocio y empresas, eso es importante. Pero lo más importante de un MBA es la gente que tú conoces. Y eso no necesariamente se replica en un MBA que simplemente es como en una llamada en Zoom, porque muchas de las conexiones que se generan en el MBA terminan ocurriendo es fuera del salón de clases. Y por eso, por ejemplo, los MBAs online son tan problemáticos. Obviamente, además que en España les fascina el MBA online, y yo creo que si algo identifica la cultura educativa española es el MBA por Internet, por alguna razón que no comprendo, pero respeto por completo. Entonces uno se pregunta para dónde va la cosa, para dónde va la educación tanto primaria y secundaria como la educación superior y la educación posterior a la educación superior. Y yo te puedo decir lo que yo sospecho. Yo sospecho que como humanidad, y yo sé que esto suena rimbombante, como humanidad, pero es real, como humanidad tenemos dos opciones. Una opción es cambiar nuestra forma de ver la educación y convertirnos en una humanidad que esté en constante reciclaje de conocimiento y de talento, una humanidad que nunca pare de aprender. Y número dos, yo creo que las instituciones educativas tradicionales nunca van a desaparecer. La universidad es extremadamente importante. Las universidades son el mecanismo a través del cual la humanidad crea conocimiento. Si nosotros dejamos de tener universidades, eso no va a pasar. Va a quedar aislado en qué? En lugares secretos de gobiernos y en empresas. Eso no es positivo para la humanidad. Necesitamos una forma abierta de crear conocimiento. Ya existen otras áreas. Por ejemplo, el mundo del código abierto crea conocimiento a una velocidad mucho más alta y mucho más efectiva de la velocidad de la academia.
Prueba de ello es Google DeepMind, que publicaron un artículo de inteligencia artificial mostrando cómo resolvieron el problema del doblado de proteínas usando inteligencia artificial y publicaron el paper open source. Entonces sí se puede. Pero pensemos en otras disciplinas. Yo pienso mucho, por ejemplo, en la crisis española de las personas que estudiaron algo que cuando tenían 40 o 50 años ya no tenía demanda. Yo recuerdo haberme reunido con el, no me acuerdo exactamente el nombre de la institución, pero era una institución de gobierno en País Vasco, cuyo objetivo era reciclar el conocimiento de este talento. Son personas que tienen 15, 20, 30 años de experiencia, pero de repente lo que habían aprendido deja de tener valor. Piensa en la crisis que se nos viene a nivel de mecánicos. Para el año 2030, Japón va a dejar de crear automóviles de combustión interna. Van a dejar de existir. Eso significa que en los próximos 50 años la demanda de mecánicos con experiencia en automóviles de combustión interna va a caer dramáticamente. Y uno dirá, bueno, pues arreglan carros eléctricos. ¿Ustedes han visto un carro eléctrico por dentro? Los carros eléctricos tienen como un 10, un 15% de las partes móviles que tiene un carro de combustión interna, un coche, un automóvil de combustión interna. Entonces, no va a haber la necesidad de tantos, van a haber necesidades de mecánicos, por supuesto, y van a seguir existiendo los automóviles de combustión interna, por lo menos por el próximo siglo. Aunque yo estoy seguro que en algún punto, antes del 2050, va a pasar una ley global que va a hacer ilegal el automóvil de combustión interna, porque si no el mundo se va a acabar. Y esto va a crear una crisis gigantesca de empleo. Es la misma crisis gigantesca de empleo que ya están viviendo los diseñadores gráficos. Un diseñador gráfico que no sabe diseño de interfaces está jodido. No consigue empleo porque hay demasiados diseñadores gráficos. Una persona de marketing tradicional que no sabe de marketing digital está jodido porque no hay suficientes empleos. Hay muchos empleos en diseño interactivo. Hay muchísimos empleos en marketing digital, pero no hay empleos en la versión tradicional porque la gente que está trabajando en la versión tradicional son muy top y hay un montón y hay una sobredemanda, no hay oferta, entonces no hay buenas, siempre la gente más top del mundo siempre va a tener ofertas. Los mejores diseñadores gráficos del planeta Tierra siempre van a estar bien, pero el diseñador gráfico promedio, jodido. Lo mismo va a pasar con mecánica, con eléctrica, con electrónica, con derecho, con contabilidad. La contabilidad se le viene un efecto terrible porque todo el planeta entero está implementando las reglas internacionales de reportes financieros, IFRS, o están clonando GAP, General Accepted Accounting Practices de los gringos. Y eso está haciendo que un contador de España tenga que competir contra un contador de Perú, tenga que competir contra un contador de la India y contra un contador de Singapur, porque las reglas son muy similares. Y la ventaja que tenían de, no, yo entiendo mi país y yo entiendo las reglas especiales, está desapareciendo. La única opción es nunca parar de aprender. La única opción es que nosotros empecemos a apreciar las personas que constantemente están en un aprendizaje continuo y que el aprendizaje continuo sea parte del día a día laboral, que las empresas te den 1 hora, 2 horas al día para aprender conceptos técnicos y tecnológicos complejos, para aprender carreras nuevas, porque para una empresa es muchísimo más costoso contratar gente nueva a precio de mercado que reentrenar a la gente que ya tienes. La mayoría de las empresas de tecnología entendieron esto muy rápido. La mayoría de las empresas tradicionales no les entra esto en la cabeza. Pero la buena noticia es que no van a tener de otra. Y a nivel universitario, yo estoy seguro que las universidades van a ser híbridas. Yo no puedo creer que en los próximos 10 años, especialmente después de una pandemia, las carreras sean 100% presenciales. No tiene sentido. Yo he pensado mucho en esta pregunta y aquí hay que aclarar que España está súper bien. Yo entiendo que en España juega el mismo juego que juega Latinoamérica, que es de decir que todo está, es como tratar de pelear por quiénes son los que estamos peor. Latinoamérica lo juega mejor, lo juega mucho, mucho, mucho mejor. España está bastante bien, pero podría estar mucho mejor, podría estar muchísimo mejor. La crisis real de España es una crisis de empleo. Y es una crisis de acceso a talento, que está combinada con una crisis de envejecimiento de la población. Lo vimos en la pandemia. No es la única razón, pero parte de la razón por la cual la pandemia afecta más a España que cualquier otro país del mundo es porque España tiene una de las mejores esperanzas de vida del planeta Tierra. Por ende, la gente vive más. Ahora, ¿por qué no afectó a Japón? Porque en Japón son más disciplinados y son más caras todo el tiempo. Pero no hablemos de eso, no hablemos de eso, hablemos de educación y de competitividad. Hay un índice que hace un instituto en Suiza, el índice internacional de competitividad digital, que habla de los pilares fundamentales para que un país sea competitivo. Los pilares fundamentales son cosas muy básicas, pero que son muy difíciles para un país como país lograr.
Uno de ellos, por ejemplo, es saber inglés. España no sabe inglés. No comparado con el resto de los países europeos. Pero Latinoamérica tampoco sabe inglés. Nada, ninguno de nosotros hablamos inglés. Y no porque sea el mundo anglosajón la ápice última, sino simplemente es por tamaño de mercado. Cuando uno habla inglés, uno tiene acceso a un tamaño de mercado mucho más grande porque todo el mundo habla inglés y muy probablemente eso no va a cambiar. No va a ser chino mandarín. Por ningún motivo va a ser chino mandarín el lenguaje del futuro. Por ningún motivo. Las personas que dicen que el chino mandarín va a ser el lenguaje del futuro nunca han intentado hablar chino mandarín. No hay forma. No va a pasar. Es más probable que el español, sobre todo por el éxito aplastante del reggaetón, sea el lenguaje del futuro. Esto lo digo completamente en serio. Al final del día, estos son triunfos culturales. Es más probable que el japonés es mucho más sencillo de aprender que el chino mandarín, porque el japonés son como 30 sílabas y luego los kanjis, obviamente, pero el chino mandarín es hiper complejo y no es una cultura que esté dispuesta a decirte bienvenido. No, bienvenido un carajo. En cambio, en inglés, no importa que tú tengas un inglés roto mientras las personas te entiendan, porque en la industria lo que importa es el talento y el inglés roto, mientras no esté tan roto, B1 del estándar británico, está suficientemente bien. El factor número 2 es gobierno digital. Aquí Latinoamérica ha avanzado más rápido que Europa. Bueno, no todos los países de Europa, obviamente. Estonia es el que dio el ejemplo, Suecia está bastante bien, Alemania tiene cosas buenas. Lo que pasa es que Alemania se adelantó al resto del mundo, entonces se inventó el futuro en los 90 y no lo ha renovado como tan rápido, que le pasó lo mismo a Japón. Pero el factor más interesante de gobierno digital es que la pandemia lo hizo inevitable. Entonces, cosas como facturación digital, como pagar los impuestos online, como básicamente nunca en la vida tener que ir a un lugar físico a hacer una fila. Y esto se puede. Es el año 2020, vivimos en el futuro. Hay cero razones para ir a un lugar físico a hacer una... Ok, hay una razón y es débil de todas formas, y es la captura de datos biométricos, que capturen tu huella, que capturen la retina, cosas por el estilo, para datos biométricos de identificación digital. Pero eso es una vez en la vida y listo, se acabó. De resto, nunca más. No hay ninguna necesidad para que tu interacción con el gobierno sea a través de un puestito en un lugar por allá en el centro donde te toca hacer fila. No, no. Gobierno digital es otro factor. Pero el factor más grande de todos es talento. Y ese es bien difícil. Es bien difícil cuando tenemos poblaciones que cada vez tienen una longevidad más alta. Ustedes en España obviamente lo vivieron a una alta velocidad, pero en Latinoamérica lo estamos empezando a vivir. Uruguay, por ejemplo, está empezando a tener una longevidad mucho más alta. Colombia es un caso muy especial porque Colombia es un país tan complejo. Si no existiera el flagelo del narcotráfico, Colombia no sería un problema. Colombia no sería un factor. Legalicen las drogas en el planeta entero mañana y Colombia sería Suiza. Mejor que Suiza, porque no necesitamos el oro de los nazis. México es otro factor muy complejo, pero también en México lo que pasa es que la corrupción está en cada uno de los elementos de la vida. No hay un área en la vida pública diaria de México donde no haya corrupción, es destructivo. Pero sí hay mucha esperanza. Perú está creciendo a pasos agigantados, Uruguay está dando un ejemplo al mundo espectacular. Hay países que inicialmente no estaban como en el radar y están empezando a aparecer, como Ecuador. Chile tiene sus propios problemas, pero los están arreglando y siguen dando ejemplo al mundo. Y Argentina es la montaña rusa de la región. ¿Quién sabe qué va a pasar? Costa Rica es interesantísimo, Panamá está avanzando muy rápido, Colombia, a pesar de todo, Colombia yo creo que es el equivalente a lo que va a significar conquistar Marte, porque es múltiples, múltiples y múltiples retos y que el mismo lugar donde tú vives está intentando matarte y que todo está en tu contra y a pesar de eso construyes una civilización eficiente, quizás. Pero el acceso a talento es el reconocimiento de que el verdadero recurso renovable de nuestras naciones es nuestra gente, que nosotros no podemos depender de extracción petrolera, no podemos depender de agricultura, no podemos depender de simplemente los recursos que ya estaban ahí y de la tierra o del ladrillo, y tenemos que realmente invertir en las personas. Yo creo que también esto es inevitable, porque los gobiernos que no reaccionen simplemente se van a quedar sin dinero, se van a quedar sin ingresos, ya pasa.
Muchas economías están entrando en quiebra y no saben qué hacer porque nunca invirtieron lo suficiente en su gente. Y el tema con las economías de extracción es que eso se acaba rápido. En este momento todavía tenemos personas que niegan el calentamiento global, pero eventualmente Sevilla va a estar bajo el agua. Eventualmente Canarias va a estar en problemas. Hoy ya falló hace como un mes el dique de contención de Venecia y Venecia quedó bajo una capa de agua. Esto no da abasto. En los próximos 30 años van a empezar a ocurrir leyes draconianas duras como las que ocurrieron en el coronavirus para detener el efecto del calentamiento global. Y esto va a hacer que los países que basan sus economías en extracción, se acabó el chorro. Y hay países que lo entienden. Holanda lo entiende perfectamente. Y el fondo de inversión en tecnología de Holanda está basado en el petróleo y es extremadamente efectivo. Dubái y Emiratos Árabes lo entiende súper bien. Ellos están haciendo su máximo esfuerzo para a alta velocidad transformar petróleo en edificios. A ver si les sale, porque igual es bien difícil mantenerlo sostenible. Y nosotros tenemos que hacerlo. Súmale a esto, y con esto les prometo que me callo, súmale a esto que nosotros somos una generación que tiene una probabilidad mayor al 50% de vivir más de 100 años. Si ustedes en este momento me están viendo y tienen 40, 50 años, esto significa de una manera práctica que están en la mitad de la vida. Y los avances tecnológicos van a hacer que esa mitad de la vida tenga una buena calidad de vida. CRISPR, que es un sistema de edición genética, está, por ejemplo, curando la anemia, está curando la artritis, está curando todas las enfermedades degenerativas, no todas, y obviamente va a pasar una larga cantidad de tiempo, pero si nosotros vamos a vivir 50 años es suficiente para que de aquí a que seamos muy, muy, muy viejos y estemos muy, muy, muy jodidos, nuestra calidad de vida suba. Lo que probablemente significa que nosotros no vamos a pensar en un retiro, vamos a pensar en un cambio de vida, vamos a pensar en un reset. Y eso puede cambiar las estructuras del núcleo familiar. Súmale a esto que la pandemia va a crear una explosión de trabajo remoto. Entonces, imagina personas que tienen sus primeros 30 años de vida en Madrid, sus siguientes 30 años de vida por toda Europa y por Latinoamérica y sus últimos 20 o 30 años de vida en Canarias, donde se dedican a componer ópera. Porque, ¿por qué no? Y a tener un modelo de negocio rentable alrededor de la idea. Yo soy muy positivo respecto al futuro, pero la única forma de prepararse para un futuro positivo es prepararse para un futuro positivo. Es tener la determinación de no parar. Y aquí ahora sí les dejo el último mensaje. La gente que se retira pronto se muere más rápido. Esto es un estudio científico, no me acuerdo cuál es, googleenlo. Pero las personas que se retiran a una edad temprana, a los 40, 50, 60 años, se mueren más rápido. No se trata de trabajar para toda la vida, pero sí se trata de hacer algo que te llene. Y la pregunta es, si la ciencia médica avanza de tal manera que tienes energía y salud hasta tus 70, 80, 90 años, ¿por qué no vas a querer hacer múltiples cosas en la vida? Sobre todo en un mundo que a futuro, mientras solucionemos el cambio climático, va a ser tan fantástico. Me encanta la pregunta porque yo creo que soy muy, muy, muy humanista. Si hay una religión a la que yo suscribo, es a la religión de la raza humana. Al final del día, todos nosotros estamos suscritos al mismo objetivo. El mismo objetivo es subir la calidad de vida de nosotros como especie y avanzar nuestra especie y alargar el impacto de nuestra especie, el impacto positivo de nuestra especie, un impacto sostenible, por supuesto. Desde una perspectiva educativa, yo creo que algo que tenemos que lograr varias cosas como cultura. Una de ellas es aceptar un principio fundamental y es dos principios fundamentales. Uno, la suerte, en particular la familia en la que creces, tiene un efecto exagerado en tu potencial de crecimiento a futuro. Eso es innegable y sigue siendo innegable, incluso en las economías más igualitarias. Si tú naces en una familia con dinero, tu probabilidad de que te vaya bien es muy superior. Y si tú naces en una familia sin dinero, tu probabilidad de que te vaya mal es muy alta. Tenemos que pensar en cómo mitigar esto y múltiples países han logrado mitigarlo y es una inversión que siempre tiene un retorno. Yo lo veo desde una perspectiva netamente egoísta y agresivamente capitalista. Cuando nosotros le damos a las familias
las oportunidades más igualitarias posibles para que arranquen sus vidas de tal manera que el campo de juego esté nivelado, los países crecen, hay más plata, hay más riqueza para todos. Ningún país crece teniendo una masiva desigualdad en un rincón. Y cuando eso pasa, inevitablemente, eventualmente eso estalla. Y estalla con violencia, con literal violencia. Es simplemente lo correcto, desde una perspectiva netamente económica. Muchas personas lo ven desde una perspectiva social y humana. Y sí, eso está bien, por supuesto que está bien. Pero eso ya lo intentamos y la gente no escucha. Entonces intentémoslo del otro lado. Del otro lado es que ningún país, ninguna sociedad, ningún grupo económico crece con desigualdad. Una que otra persona crece con desigualdad, por supuesto, pero la calidad de vida, incluso de las personas más desiguales, es mejor cuando todo el mundo está en el mismo canal. Hay más servicios, hay proyectos más grandes, hay cosas más impresionantes para todos. Eso como punto número uno. Como punto número dos, no somos una sociedad que respete a las personas que nunca paran de aprender. Y te lo puedo mostrar fácilmente. ¿Cuál es nuestra reacción cuando escuchamos que una persona mayor de 50 años vuelve a la universidad? Nuestra reacción no es de, wow, nuestra reacción es de, nos parece tierno, nos parece adorable, nos parece, ay, qué bueno, ay, qué bonito lo que está haciendo. Suena un tono de burla. No nos parece normal. No es para nada normalizado que las personas vuelvan a aprender cuando tienen una edad avanzada. Bueno, avanzada entre comillas, de 50 años. Y esto crea un síndrome del impostor inmenso en las personas mayores de 30. Como no, es que si yo ya tengo 30 y no logré algo en la vida, eso significa que me jodí para toda la vida. Y esto es una de las cosas que yo creo que en los próximos 100 años, desde una perspectiva histórica, vamos a reflexionar desde una perspectiva humana como uno de nuestros fracasos del siglo XXI y del siglo XX también. En el siglo XX no se notaba tanto, porque la economía del siglo XX era una economía donde una persona podía hacer una carrera y hacer lo mismo toda la vida, jubilarse y estar bien, entre comillas. Pero en el siglo XXI absolutamente no, absolutamente no. Hay una inteligencia artificial llamada GPT-3 que tú le pasas 2 párrafos y escribe un artículo entero. Eso va a aniquilar el 80% del trabajo del periodismo. Va a quedar el 20% del periodismo investigativo y del periodismo de alta calidad. Pero el periodismo sueltico, el periodismo que es como el primer empleo de un periodista recién graduado, se acabó para siempre. Hay un montón de innovaciones que están generando tantas disrupciones radicales en tantos mercados que históricamente la gente sentía que iban a ser empleos seguros, que si nosotros no logramos normalizar el nunca parar de aprender, no vamos a lograr, o sea, esto eventualmente va a pasar. Y esto es quizás el otro factor que quiero mencionar ahí. Nada de lo que estoy diciendo se puede parar. Nada, esto va a pasar. Pero la pregunta es, ¿va a pasar en nuestra esperanza de vida y lo vamos a aprovechar? ¿O va a pasar para nuestros nietos y mientras tanto nosotros vamos a tener que ser los que sufrimos? Nosotros ya nos tocó sufrir. Esta generación es la generación que le tocó arreglar el calentamiento global. Y eso va a ser no quiero ser exagerado que va a ser un apocalipsis porque la humanidad es altamente adaptable, pero va a ser muy dramático. Va a ser dramático del estilo del desplazamiento de las guerras mundiales. Va a ser dramático del estilo de una pandemia sostenida durante décadas, porque van a haber lugares donde no se va a poder vivir y porque va a haber una crisis de refugiados que va a generar una crisis de nacionalismo, que va a generar una crisis de racismo y xenofobia, que va a generar una crisis económica, que no creo que genere una guerra mundial, pero muy probablemente va a generar una varicela de pequeños conflictos, excepto si reaccionamos. Y la forma más eficiente de reaccionar es cambiar el tejido económico de la sociedad. Y una de las formas más baratas de cambiar el tejido económico de la sociedad es con educación online efectiva. Y yo espero que en Platzi nosotros podamos aportar para eso. Que yo respeto muchísimo. Es un emprendedor español que para mí él es uno de los mejores emprendedores españoles de los que menos personas saben. Y honestamente, yo quisiera que él respondiera esta pregunta, por un lado, para echarle, porque el pato es bien difícil la pregunta, y por otro lado,
porque no conozco una persona que sepa más usar el, la inteligencia artificial, las ciencias de datos y la predicción basada en grandes cantidades de información para cosas interesantes. Él se llama Victoriano Izquierdo y él creó una startup llamada Graphex y es espectacular la forma en la que él, de una manera desapasionada y analítica, te cuenta la verdad de la política española, de las medidas de gobierno que se ejecutan, de las tendencias económicas, de las noticias falsas, de un montón de temas tan interesantes, creo que valdría mucho la pena. Victoriano Izquierdo.